...40 encuentros perturbadores de dashcam, 7 niveles. Este es un iceberg de algunas de las grabaciones de dashcam más inquietantes que jamás verás. Comenzaremos con videos extraños pero conocidos, aunque a medida que profundicemos se volverán cada vez más intensos y perturbadores. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Fraude de seguro captado en cámara. El 16 de octubre de 2024, Ashbia Natasha conducía por el Queensbelt Parkway en Brooklyn, Nueva York, cuando se vio involuntariamente envuelta en un gran accidente, causado, por supuesto, por el automóvil justo delante de ella. Y todo fue captado en la dashcam. El video muestra a Ashbia de camino a casa solo para ser adelantada de manera imprudente por un Honda Civic plateado conducido por Michael Martínez. Es obvio que ella estaba nerviosa por la conducción errática del automóvil, pero luego Michael inexplicablemente se detiene frente a ella y da marcha atrás directamente hacia su camioneta de manera deliberada. Ashbia llamó inmediatamente a su novio para explicarle lo sucedido mientras observaba a las 4 personas dentro del Civic salir y tomar fotos de los daños causados en ambos vehículos. Es bastante obvio que todo fue parte de un esquema de fraude de seguro y que planeaban achacar los daños valorados en $8,300 a ella. Pero por supuesto la dashcam hizo que eso fuera difícil. El video proporcionó suficiente evidencia irrefutable demostrando que él estaba simulando un accidente vehicular, cometiendo un peligro imprudente con las personas dentro de ambos vehículos y un fraude de seguro descarado. Michael fue arrestado poco después del incidente. Cuando el caso llegó a la corte, Michael se declaró no culpable, pero para ese momento el video se había vuelto viral con más de 74 millones de vistas, aunque la grabación planteó aún más preguntas. Un Kia rojo había estado siguiendo el automóvil de Ashbia todo el tiempo. De repente dio la vuelta, recogió a una de las personas dentro del Civic y huyó de la escena, sugiriendo que ella siempre fue el objetivo. El video también mostró a los ocupantes del Honda usando una lona plástica para obscurecer la vista de Natasha mientras cambiaban de asiento dentro del vehículo para hacer parecer que la mujer estaba conduciendo, no Michael, quien finalmente fue sentenciado por sus crímenes, pero 3 cómplices siguen prófugos hasta el día de hoy. Un fantasma sentado en medio de una autopista. Era mayo de 2017 y Aswan Yap, de 25 años, y su amigo conducían por el distrito Bukit Tungku en Kuala Lumpur, una zona famosa por su actividad paranormal. Pero justo cuando doblaron la esquina sucedió algo extremadamente inquietante en la carretera frente a ellos. Una extraña figura humana sentada en medio de una carretera débilmente iluminada. Asustado por la visión, Aswan inmediatamente retrocedió el vehículo, hizo un giro en U y aceleró mientras las luces de advertencia del tablero se activaban inexplicablemente, a pesar de que no había problemas evidentes. El video se volvió viral instantáneamente, en parte porque los locales querían compartir su experiencia sobre la zona. Se dice que Bukit Tungku está vinculado a una mansión colonial británica abandonada, donde el suicidio de una mujer en el siglo XX dejó su espíritu vagando. Ahora se dice que los residentes que conducen por la zona se encuentran con su espíritu inquieto, así como con otros, incluyendo historias de encuentros con un motociclista fantasma que se cree que es el espíritu de una víctima de un accidente. Aswan dijo que él sabía que la figura posiblemente era un ladrón, pero en su mente la imagen junto con la historia sobrenatural de la zona y las extrañas fallas técnicas sugerían algo más paranormal. Y eso fue suficiente razón para salir de allí. Asalto en la autopista. El video de la dashcam muestra a un hombre conduciendo su motocicleta por una autopista en Brasil, pero no pasa mucho tiempo antes de que note a alguien haciendo cambio de luces desde atrás, cegándolo en los espejos retrovisores. Le hace una señal al tipo para que lo adelante, pero mientras la motocicleta pasa, el conductor extiende la mano, arranca el teléfono del soporte y desaparece en la distancia. Al mismo tiempo, otro motociclista aparece en el otro lado de la cámara, por lo que puede que haya toda una banda. Resulta que este es un problema muy común en Brasil.
Normalmente hay dos personas en una motocicleta que se concentran en peatones o conductores, arrebatando teléfonos, carteras o joyas antes de escapar a través del tráfico congestionado, e incluso antes de que la víctima siquiera pueda intentar alcanzarlos. Luego los teléfonos se venden en el mercado negro, creando una organización criminal altamente rentable. A pesar del deseo de muchos locales, la ley brasileña no permite represalias en forma de fuerza letal, incluyendo golpear a los culpables con un automóvil. Y esa es precisamente la razón por la cual la situación sigue generando dinero para los criminales. Niño solo en una oscura autopista. En abril de 2021, el conductor de Queensland, Mitch Cooney, viajaba por la Home Highway en Australia con su madre cuando notaron lo que parecía ser una pequeña figura solitaria vestida de azul cruzando la carretera. Parecía un niño. Y todo fue captado en la dashcam, confirmando sus sospechas. Inmediatamente reportaron el avistamiento a las autoridades, con su madre llamando a la policía mientras él continuaba conduciendo, temiendo que una parada repentina pudiera causar un accidente. Posteriormente, la policía confirmó que la llamada sí se realizó. De hecho, la policía de Campbellton realizó 2 búsquedas exhaustivas en el área en pocos días, pero no pudieron encontrar evidencia de un niño, reportes de personas desaparecidas ni testigos. Las autoridades confirmaron que no se había reportado la desaparición de ningún niño en la región en ese momento, pero eso estaba lejos de ser el final de la historia. Cuando Mitch llamó más tarde para hacer un seguimiento del caso, un oficial inexplicablemente le dijo que el niño había sido recogido de manera segura, a pesar de que nunca reconocieron que realmente hubiera un niño. Más tarde, la policía negó haber proporcionado esta información. Las redes sociales, sin embargo, siguieron completamente el caso. La evidencia parecía demasiado convincente como para ser descartada tan fácilmente. Los usuarios en línea debatieron si la figura era realmente un fantasma, dada la total falta de explicaciones lógicas para que una persona pequeña estuviera en la carretera. Pero a pesar del análisis mejorado de video, la identidad de la figura permaneció sin verificar, y la policía cerró el caso sin una resolución. Mujer con una horca. El 19 de julio de 2022, Lisa Ann Sloan, una mujer de 56 años, estaba vendiendo ositos de peluche detrás del edificio de un supermercado Publix cuando el gerente de la tienda llamó a la policía, reportando que la mujer había apuñalado a una minivan estacionada con la horca, dañando su carrocería. Aunque el dueño del vehículo decidió no presentar cargos, los oficiales respondieron a la escena después de que Sloan comenzara a agitar las armas cerca de la entrada de la tienda durante una tormenta. Este fue el material captado por la dashcam de los oficiales. El clip muestra a Sloan de pie en el estacionamiento apuntando con un látigo negro al automóvil y levantando ambas armas desafiantemente. Cuando le ordenaron que se desarmara, se negó y se alejó, lo que llevó a los oficiales a reducirla físicamente. Incluso después de ser esposada y colocada en un vehículo de patrullaje, Sloan se desabrochó el cinturón de seguridad y pateó las ventanas mientras gritaba «Dios es grande» y exigía su liberación. Los oficiales vieron cortes y moretones recientes en su cuerpo, pero cuando le preguntaron sobre ello, afirmó no sentir dolor, repitiendo constantemente que Dios está al mando. Después de interrogarla, quedó claro que Lisa estaba bajo los efectos de algún tipo de droga estimulante, pero no mostraba signos de consumo de alcohol. Fue acusada de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de 3er grado y detenida en la cárcel del condado de Lake con una fianza de $2,000. La horca fue incautada como evidencia y no se reportaron lesiones a pesar de su comportamiento errático. Nivel 2. Árboles cayendo. El 12 de febrero de 2017, un conductor eslovaco circulaba por un camino forestal en el Parque Nacional de los Tatras Bajo, cuando tuvo la increíble visión del colapso de un bosque justo enfrente de su auto y encima de él. Decenas de árboles cayeron de repente sobre el camino uno tras otro, con varios troncos cayendo sobre el techo y el parabrisas del auto. De alguna manera, todos los pasajeros dentro del vehículo salieron ilesos, aunque se dice que 2 árboles pasaron a tan solo 20 centímetros de sus cabezas. Todo ocurrió durante condiciones meteorológicas extremas, con vientos inusualmente fuertes que probablemente contribuyeron a la desestabilización del bosque. Cuando cayeron los primeros árboles, el conductor pisó el freno, deteniéndose a pocos metros del colapso inicial. En cuestión de segundos, otros árboles cayeron en efecto dominó, parcialmente sepultando el vehículo bajo escombros. Aunque no se determinó una causa oficial, los meteorólogos especularon que el suelo saturado por la nieve de invierno combinado con ráfagas fuertes creó las condiciones perfectas para la caída masiva de árboles.
Los servicios de emergencia elogiaron luego el rápido tiempo de reacción del conductor, señalando que intentar retroceder podría haber resultado en peores consecuencias dado el rápido ritmo de caída de los árboles. Un elefante ataca. Era junio de 2021 y Norman Nookery, un conductor de reparto para Bosbok Gas en Smere Middles, transportaba diésel a través de la reserva privada de Casa Clasery en Sudáfrica. El video de la dashcam capturó el momento en que Norman redujo la velocidad de su camión al encontrarse con una manada de elefantes cruzando la carretera permitiéndoles pasar. Pero entonces, de repente, vio a una elefante madre emergiendo de los arbustos cercanos. Esperando intentar intimidarla para que se alejara, aceleró el motor y golpeó el panel de la puerta del vehículo. Y funcionó. Ella abandonó la escena por completo, pero Norman sabía que no debía pensar en que todo había terminado. Tuvo que esperar a que los elefantes pasaran por completo antes de continuar con su ruta. De repente, la elefante madre cargó directamente contra el camión, de manera agresiva y sin esperanza de que Norman pudiera intentar abandonar el lugar. El elefante de 3,5 toneladas embistió el camión de frente, doblando el capó como si fuera de papel y empujando el vehículo hacia atrás. Con un pesado remolque lleno de gas unido a su camión, Norman no pudo moverse mucho, pero permaneció dentro de la cabina sabiendo que cualquier otro intento sería peligroso. El elefante causó alrededor de $3,700 en daños solo con su peso y colmillos. Los expertos en vida silvestre sugirieron que el comportamiento del animal se debió puramente a la protección maternal, posiblemente defendiendo a las crías ocultas dentro de la manada que no eran visibles para Norman. Lo que empeoró aún más la situación es que los elefantes suelen mostrar señales de advertencia, como mover la cabeza o emitir sonidos con sus trompas antes de atacar, pero este incidente ocurrió abruptamente sin advertencia alguna. Norman no pudo hacer nada para evitarlo. La moda de los payasos. El 7 de octubre de 2016, alrededor de las 2:30 am, la policía de Wisconsin recibió múltiples llamadas al 911 reportando a 2 individuos con máscaras de payaso persiguiendo vehículos y peatones. Cuando la policía llegó al lugar, la dashcam los captó confrontando a 2 hombres, de 20 y 29 años, y a una mujer de 26 años que había estado llevando al grupo durante toda la broma. Pero la investigación del incidente llevó a la policía a descubrir que la mujer y uno de los hombres eran pareja, con una hija de 4 años. Y no solo estaban aterrorizando a la comunidad, sino que habían abandonado completamente a su pequeña, dejándola sin supervisión en su casa mientras participaban en estas psicóticas bromas nocturnas. La niña estuvo sola durante horas antes de que las autoridades intervinieran. El Departamento de Servicios Humanitarios finalmente la colocó bajo custodia del mismo departamento, mientras que los padres enfrentaron cargos por negligencia infantil. La mujer también fue detenida por una violación de libertad condicional. El cómplice, que no estaba relacionado con la pareja, fue liberado sin cargos. La pareja se había unido a una tendencia nacional de avistamientos y bromas de payasos espeluznantes en 2016, pero este caso destacó debido a las acusaciones de negligencia. El jefe de policía, Tim Stajka, emitió una declaración condenando las acciones de los padres, enfatizando los peligros tanto de abandonar a un niño pequeño como de provocar a conductores potencialmente intoxicados durante las primeras horas de la mañana. Pero nosotros no te condenaríamos por darle me gusta al video y suscribirte al canal, así que tal vez valga la pena intentarlo. Nivel 3. Meteorito de Chelyabinsk. El 15 de febrero de 2013, el meteorito de Chelyabinsk entró en la atmósfera de la Tierra sobre la región de los Urales, en Rusia. Se estimó que el asteroide tenía 18 metros de ancho y viajaba a 19 kilómetros por segundo. En toda la región, la enorme roca ardiente era visible en el cielo durante kilómetros. Cuando el meteorito finalmente explotó, estaba aproximadamente a 30 kilómetros sobre la región del Oblast de Chelyabinsk. La explosión liberó energía equivalente a entre 440.000 y 500.000 toneladas de TNT, lo que generó una onda de choque que rompió ventanas en 6 ciudades, dañó más de 7.200 edificios e hirió a casi 1.500 personas, la mayoría por el vidrio volador. Todo el incidente fue capturado de manera extensa por las dashcam, que grabaron la luminosa trayectoria del meteorito, viéndose más brillante que el sol y la posterior explosión que iluminó el cielo de la mañana. Los videos mostraron la caída de la bola de fuego seguida de una explosión sónica retardada que sacudió los edificios minutos después. Las grabaciones fueron cruciales para los científicos, permitiendo cálculos precisos sobre la velocidad, el ángulo de entrada y la altura de la explosión del asteroide.
Un video de dashcam incluso captó las secuelas de impacto en el lago Chebarkul, creando un agujero de 6 metros de ancho en el hielo. Hombre salta sobre el parabrisas de una mujer. Eran las 7:30 p.m. en Queensland, Australia, y una mujer estaba conduciendo de regreso a casa cuando de repente se encontró con una pareja teniendo algún tipo de discusión. Pero mientras la mujer se apartaba de la carretera, el hombre no se movía. No queriendo asustarlo ni hacerlo sentir amenazado, ella mantuvo una distancia cautelosa y trató de rodearlo. Pero eso parecía encolerizarlo aún más. La grabación de la dashcam muestra al hombre girando y comenzando a caminar hacia el auto. De repente empieza a subirse al auto y luego comienza a golpear agresivamente el parabrisas. Pero la conductora estaba en estado de pánico sin saber exactamente qué hacer ante la situación. Cuando más tarde recordó el incidente, describió al ataque como algo que sucedió tan rápido que quedó en shock, incapaz de reaccionar de inmediato o hacer algo para protegerse. Con el atacante sobre el capó, se vio atrapada. Detrás del auto, la mujer con la que el hombre estaba se encontraba de pie tratando de calmarlo, pero ahora la víctima no podía retroceder debido al riesgo de lastimarse, y no podía avanzar sin arriesgarse a más violencia. Pero el hombre no había terminado. Intentó abrir la puerta del pasajero, la cual afortunadamente estaba cerrada con llave, lo que hacía parecer aún más realista que estaba a punto de hacerle mucho daño a la conductora. Los fragmentos de vidrio del parabrisas cortaron sus manos y ella luego dijo que no podía ver a través del vidrio roto en absoluto. Finalmente el hombre se bajó del auto, dándole tiempo a la mujer para huir. Ella fue inmediatamente a la estación de policía local reportando el incidente y entregando esta valiosa grabación de dashcam. Mujer abandona auto en movimiento. El 1 de septiembre de 2015 en Rowland Heights, California, Jasmine Lacey, de 22 años, tomó una decisión instantánea que la llevó a pensar que sería una buena idea abandonar su auto en medio de un lugar de tráfico muy transitado. La grabación muestra a Jasmine pisando el freno de su Hyundai Sonata 2010 en el carril izquierdo a aproximadamente las 3:45 p.m., antes de salir tranquilamente del vehículo en movimiento y caminar como si no hubiera pasado nada. El Hyundai, ahora sin conductor, cruzó el divisor central hacia el tráfico en dirección contraria, colisionando con un Honda que fue golpeado por detrás por un Lincoln. El sedán plateado continuó su camino descontrolado, subiendo a la acera y atropellando a 2 pequeños árboles antes de finalmente detenerse. Varios vehículos se desviaron para evitar el Hyundai descontrolado durante los 30 segundos que duró la secuencia. La patrulla de carreteras de California informó que los 2 conductores de camioneta involucrados sufrieron lesiones leves, mientras que Jasmine fue hospitalizada por razones no relacionadas con la colisión. Las autoridades la arrestaron por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en el lugar, aunque fue liberada a los pocos días debido a la falta de pruebas suficientes para presentar cargos criminales. El video de YouTube del incidente obtuvo más de 2.8 millones de vistas en pocas semanas y continúa circulando incluso hoy en día. Sin embargo, los analistas legales han dicho que las circunstancias inusuales hicieron prácticamente imposible que se hiciera justicia, especialmente porque no se reportaron lesiones permanentes como resultado de las colisiones. Desmayo mientras conducía. El 2 de abril de 2015, este hombre conducía como cualquier otro día, pero algo era extraño. Se sentía perfectamente bien, no estaba cansado, ni enfermo, ni nada. Pero justo después de activar el control de crucero, su cuerpo reaccionó de una manera inesperada. De repente, el hombre se desmayó al volante. Nunca antes se había desmayado en sus 26 años de vida. Ahora su auto se salía de la carretera y caía en una zanja, empujando su cuerpo hacia adelante y presionando más el pedal del acelerador. De repente estaba acelerando contra una cerca, atravesando varios postes de ella. Cuando finalmente se despertó, estaba tan desorientado y confundido por la situación que no pudo reunir fuerzas para frenar. Por fortuna, el impacto en el último poste de la cerca no fue grave y rápidamente recuperó el control del auto. Pero sabía que la situación era extraña y que algo realmente no estaba bien. Después del incidente, el hombre fue a revisarse y le diagnosticaron una condición previamente desconocida llamada hipotensión ortostástica, una forma de presión arterial baja que puede causar desmayos y mareos. Desde entonces ha recibido tratamiento de alta calidad y medicación que mantiene su presión arterial bajo control, pero a pesar de las imágenes del incidente, su aseguradora se negó a pagar por los daños a su auto. En cambio, aumentaron sus tarifas y le quitaron el descuento por conductor seguro, a pesar de que este fue el único percance que había tenido al volante. Jugando a la víctima. Este conductor y su pasajero se acercaban a un semáforo en un día bastante típico en una ciudad estadounidense.
pero estaba a punto de descubrir lo valiosa que puede ser una cámara en el tablero. Al pasar por el semáforo, un auto de repente se cruza en su camino, chocando contra el costado de su vehículo. Las imágenes demuestran que todo esto podría haberse evitado con una conducción más prudente y que todo fue culpa del otro auto. Pero las personas en ese auto no estaban de acuerdo. El hombre al volante empieza a gritarle al conductor de la cámara acusándolo de ser el conductor imprudente, a pesar de las evidencias. Pero esta no es la peor parte. De repente, la esposa del conductor sale del auto, histérica y enojada, comenzando a golpear el auto del conductor de la cámara, uniéndose a su esposo o novio para despotricar y atacarlo. Además, tienen un niño en el auto, lo que no parece indicar que sean los mejores padres. Finalmente, el conductor enfadado decide detenerse para intercambiar información de seguro, pero lo hace de la peor manera posible, adoptando un enfoque extremadamente agresivo. Y entonces se da cuenta de la cámara. Tiene las imágenes, puede demostrar fácilmente que esta pareja está buscando un fraude de seguros, pero la ira de ellos hace que la situación sea muy peligrosa, así que decide irse. El conductor culpable se pone delante del auto intentando detenerlo, pero no lo consigue. El conductor de la cámara se va, y gracias a la grabación, ambos recibieron multas por este incidente. Conductor de Bentley frena bruscamente y se enoja. Este conductor iba camino a casa por una tranquila carretera del campo en el Reino Unido cuando notó que un Bentley verde aceleraba detrás de él. Al principio todo parecía normal. El auto llega, adelanta y sigue su camino. Pero el Bentley empieza a reducir la velocidad de manera repentina y brusca. El conductor no puede hacer nada más que disminuir la velocidad también, solo que ahora va tan lento que el conductor tiene que adelantarlo. Resulta que eso es un problema para este tipo. En cuanto adelanta al Bentley, su conductor decide actuar. No solo vuelve a adelantar, sino que decide detenerse justo en medio de la carretera, dificultando que el conductor intente adelantarlo de nuevo. Y entonces se baja del auto. Es el Gran Rush. Comienza a gritar furiosamente al conductor amenazándolo, y luego abre el maletero. Resulta que el Gran Rush tenía un bate de béisbol escondido en el maletero, aparentemente solo para ocasiones como esta, lo que sugiere que lo hace bastante seguido. Se acerca a la ventana amenazando al conductor solo para darse cuenta de que tiene una cámara en el tablero. De repente, al darse cuenta de que todo esto quedará grabado, Rush guarda el bate de béisbol y agarra su teléfono tomando una foto del conductor para asegurarse de que lo capture también. Pero en cuanto este video llegó a internet, el Gran Rush ganó muchos nuevos amigos y viejos conocidos. Muchas personas en las redes sociales lo reconocieron por haber hecho cosas similares con ellos, como estacionarse en dos espacios y amenazar los combates. Internet lo denunció públicamente como un perdedor agresivo y abusivo, incluso con su auto caro. Nivel 4. Auto escapa por poco de un desprendimiento de rocas. El 3 de abril de 2023, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la provincia de Hualien, en el este de Taiwán, provocando deslizamientos de tierra y caídas de roca a lo largo de la carretera Suao. Pero la grabación de una dashcam captó el momento aterrador en su totalidad. El video muestra dos vehículos deteniéndose abruptamente cerca del puente del río Dan Qingshu alrededor de las 8 a.m. Por un segundo todo está en silencio. Luego comienzan a retroceder justo cuando una roca gigante cae sobre la carretera en el lugar exacto donde uno de los autos estuvo segundos antes. Para entonces el vehículo de adelante es golpeado por la roca. Si hubiera retrocedido siquiera un poco más, habría sido completamente destruido. Milagrosamente, el conductor no resultó herido por el impacto. La sección de la carretera donde ocurrió el desprendimiento de rocas permaneció cerrada para reparaciones y las autoridades trabajaron en establecer una ruta de acceso temporal. Los equipos de emergencia rescataron a 32 personas de vehículos atrapados en ese mismo tramo de la carretera, aunque el incidente registrado en la cámara del tablero no dejó víctimas fatales. Los medios locales confirmaron que el conductor del auto aplastado solo sufrió heridas leves, sin daños graves reportados a nadie directamente involucrado en el desprendimiento de rocas capturado en video. Hombre ataca con tubería durante incidente de ira de carretera. El 11 de enero de 2023, un conductor en el sur de California se encontraba atrapado en el tráfico de la autopista 2 en Glendale detrás de un Tesla que no tenía matrículas. De manera inesperada, el hombre Nathaniel Radimark detuvo abruptamente su Tesla y salió del vehículo. La grabación muestra a Radimark con una camiseta sin mangas y jeans, llevando lo que parece ser una tubería de metal.
Sin razón aparente, comienza a atacar al auto, causando tanto daño como le era posible. Nathaniel fue localizado rápidamente por las autoridades y arrestado. Sin embargo, cuando comenzaron a investigar sus delitos, descubrieron que había mucho más en su historial delictivo. Este ataque fue solo una parte de un patrón más amplio de comportamiento, un reinado del terror, donde Radimac había atacado al menos a 10 víctimas, principalmente mujeres, entre 2022 y 2023. Utilizó el tubo para romper faros, amenazó a conductores y vandalizó vehículos. Durante su arresto, las autoridades encontraron esteroides y más de $30,000 en efectivo en su Tesla. En agosto de 2023 se declaró culpable de cargos como asalto con agravantes, amenazas criminales, vandalismo y abuso a personas mayores, recibiendo una condena de 5 años de prisión. Sin embargo, debido al sistema de crédito de California, fue liberado en agosto de 2024 después de cumplir solo 212 días en prisión, con 212 días adicionales acreditados por buen comportamiento y tiempo ya cumplido. Esto a pesar de su historial criminal de casi 2 décadas a lo largo de 8 estados, con incidentes previos de rabia al volante, delitos relacionados con drogas y violencia doméstica. Su liberación anticipada desató indignación y sus víctimas criticaron el sistema judicial por priorizar las reformas por sobre la seguridad pública. Tiroteo por rabia al volante. Marco Mazzetta no estaba teniendo un buen día. Iba a gran velocidad por una autopista en Orlando, Florida, y no podía ignorar que alguien le estaba siguiendo de cerca en su camión durante todo el trayecto. Sentía que debía hacer algo al respecto. Pero en lugar de hacer un gesto con la mano o tratar de señalarle al conductor para que lo adelantase, Marco decidió manejar la situación a su manera. Primero pisó los frenos, lo que provocó una colisión menor con el auto de atrás, lo que obligó al que le seguía a adelantarlo. Sin embargo, cuando lo hizo, vio el conocido signo de un arma en la mano del otro conductor, lo que lo hace sentir que su vida está en peligro. Por eso Marco saca su propia arma y empieza a disparar a través del parabrisas. Afortunadamente, debido a la alta velocidad a la que circulaban, trozos de vidrio fueron disparados de vuelta hacia su cara. Su acompañante estaba aterrorizado por lo que estaba sucediendo, pero milagrosamente no hubo heridos ni daños significativos a otros vehículos. Sabiendo lo grave que era la situación, Marco salió inmediatamente de la autopista y reportó el incidente a las autoridades, pero fue ampliamente criticado en las redes sociales por las autoridades de Florida, quienes consideraron que sus acciones fueron imprudentes y que podrían haber escalado aún más la situación. Marco emitió una declaración a los medios en la que afirmó que estaba actuando en legítima defensa, diciendo que esperaba que sus acciones hicieran que cualquier criminal idiota pensara 2 veces antes de cargar, mostrar y apuntar con un arma a alguien por una infracción de tráfico. Conductor irrumpe en el gran desfile floral. Era el 10 de junio de 2023 y el gran desfile floral del Festival de las Rocas de Portland en 2023 debía ser un evento alegre para familias y niños. Sin embargo, Sidney Meccan no estaba teniendo un buen día. Estaba extremadamente molesto por la cantidad de calles cerradas para el evento. Esto en parte se debía a que los cierres significaban más policías en las calles, lo cual no era ideal para él, ya que su licencia estaba suspendida y no tenía seguro. 20 minutos antes de que comenzara el desfile, ya estaba al límite. Estaba tan frustrado con toda la situación que comenzó a acelerar, negándose a cumplir con lo que consideraba cierres innecesarios. Condujo por los laterales de los bancos para esquivar las barricadas, ignorando a los policías que intentaban detenerlo. Eventualmente terminó en la misma ruta del desfile, acelerando hacia las multitudes. La policía desplegó fuerzas terrestres y aéreas para perseguirlo, pero Sidney no estaba dispuesto a detenerse. Continuó por la ruta del desfile, y cuando finalmente logró escapar de ella, la policía seguía detrás de él, pero no pudo evitar la detención por mucho más tiempo. Y al final su propio dashcam resultó ser su mayor error, porque fue acusado de 38 cargos criminales, incluyendo 17 por uso ilegal de un arma, su vehículo, 15 cargos por poner en peligro imprudentemente a otras personas y por intento de agresión. Y resultó que Sidney ya tenía un largo historial criminal, con antecedentes de delitos sexuales, infracciones de tráfico y no registrarse como delincuente sexual, lo que no ayudó a su caso. Eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpa en 2 cargos graves por armas y 16 delitos menores. Sin embargo, alegó que todo fue el resultado de mala planificación y pensamientos impulsivos más que de malicia, argumentando que estaba emocionalmente afectado por la reciente muerte de su sobrina.
Eventualmente fue sentenciado a 5 años de prisión con 5 años de supervisión post-liberación, considerando el resultado como extraordinario dado el potencial de que ocurrieran fatalidades. Tiroteo durante parada de tráfico. El 24 de junio de 2021 en Chicago, Hobart Pérez Negrón se detuvo en un semáforo cerca de la autopista, cuando vio a 2 hombres armados salir de un vehículo delante de él. Al principio no pensó mucho en ello, asumiendo que las armas no eran reales, pero luego cuando el segundo individuo emergió con otra arma y comenzó a disparar, la gravedad de la situación se hizo evidente. La grabación de la dashcam capturó todo, así como el pánico de los demás conductores. Actuando rápidamente, Hobart retrocedió su auto para evitar la lluvia de balas. Su principal preocupación era la seguridad de él mismo y de los demás, claramente esperando que nadie devolviera el fuego hacia ellos. El incidente ocurrió a plena luz del día, una movida extremadamente audaz por parte de los atacantes. Después de disparar varias veces, los sospechosos rápidamente regresaron a su vehículo y huyeron, posiblemente persiguiendo a quienes estaban atacando. Efectivamente, la policía de Chicago respondió a la alerta tras los disparos. Resultó que las víctimas a los que estaban destinados eran 2 mujeres de 22 y 19 años que iban en un vehículo cercano. Afortunadamente, a pesar del tiroteo, no se reportaron heridos en el incidente. Sin embargo, Hobart utilizó su video viral para expresar su preocupación sobre la creciente amenaza a la seguridad pública en Chicago gracias a personas como estas. Afortunadamente, tenía evidencia para respaldar sus afirmaciones. Conduciendo a través de un tornado. El 1 de septiembre de 2021, la grabación de la dashcam capturó el momento en que un camión de remolque fue volcado por un tornado EF2 en Horsham Township, Pensilvania, durante los remanentes del huracán Ida. El video muestra al conductor Carl Bayer frenando en medio de lluvias torrenciales y vientos cada vez más intensos. La visibilidad disminuyó rápidamente mientras ráfagas de vientos derribaban semáforos y levantaban brevemente el camión antes de volcarlo por completo. Gracias a su cinturón de seguridad, Bayer escapó con solo heridas leves. Sin embargo, el tornado causó vientos de 209 km por hora, dañando un área de 5,6 kilómetros a través del condado de Montgomery. Arrasó los techos de la estación de policía de Upper Dublin y edificios circundantes, dejó el complejo gubernamental completamente inhabitable y colapsó parcialmente las paredes exteriores de casas en el área de Stuart Creek en Upper Dublin. La grabación se hizo viral en YouTube, Reddit y plataformas de noticias, los cuales utilizaron el video para demostrar que los tornados sí pueden ocurrir fuera del tradicional pasillo de los tornados. Esto podría suceder en cualquier sitio. Camión se detiene justo a tiempo. En una zona rural de Noruega, un autobús llevaba a niños de vuelta a casa después de una excursión escolar. Cuando el conductor finalmente llegó a su destino, se detuvo para permitir que los niños se bajaran. Todo parecía normal como cualquier otro día, pero entonces la inocencia infantil convirtió toda la escena en una situación peligrosa y casi trágica. Mientras los niños bajaban del autobús, se desplazaban hacia la parte trasera del vehículo, quedando ciegos al tráfico que se aproximaba por su derecha. Sin embargo, uno de los niños no dudó en correr cruzando la carretera, eligiendo el momento exacto en que un camión gigantesco venía a gran velocidad hacia él. Por fortuna, el conductor del camión estaba lo suficientemente alerta como para frenar a tiempo, y el niño salió corriendo del camión apenas logrando salvar su vida. Si el conductor hubiera tardado siquiera un segundo más en reaccionar, esta escena habría sido mucho más trágica. El niño podría haber muerto, todo porque no pudo esperar con calma. Este incidente es otro recordatorio de lo importante que es no arriesgarse nunca al cruzar la calle. Segundos del desastre. En un día aparentemente ordinario en Mudgee, Nueva Gales del Sur, Australia, Simon Somerville había terminado de cargar algunas compras en su Hyundai Getz naranja de 2009. Al darse cuenta de que había olvidado su billetera, volvió rápidamente a la tienda. Pero apenas segundos después de que dejó el cuadro, esta cámara captó el impactante y ensordecedor sonido de un rayo que golpeaba el árbol alrededor de su auto, provocando su explosión en una lluvia de madera y escombros. Las enormes ramas cayeron sobre el vehículo de Simon, aplastándolo bajo su peso. Dentro de la tienda escuchó el estruendo. Dijo que fue como una explosión, como nada que haya oído o sentido antes. Pero cuando regresó al lugar, estaba visiblemente atónito por la destrucción que había ocurrido en su ausencia. De repente se dio cuenta de lo cerca que estuvo de un verdadero desastre. Ya sea dentro del auto o simplemente de pie junto a él, no cabe duda de que habría sufrido una lesión seria y brutal.
La intensidad del rayo fue tan fuerte que convirtió el contenido de agua del árbol en vapor, causando que las capas externas explotaran hacia afuera como una explosión natural. El evento catastrófico resultó en que su auto fuera dado de baja por su compañía de seguros, pero su vida permaneció intacta. El video rápidamente se difundió en línea con usuarios de redes sociales expresando asombro ante la increíble suerte de Somerville. Muchos comentaron sobre la naturaleza surrealista del evento y uno de ellos incluso dijo que parece un anuncio de seguros, solo que en esta ocasión la compañía de seguros sí pagó. Nivel 5. Conducción a alta velocidad casi fatal. Un hombre conducía por una carretera de montaña a una velocidad que realmente no debería haber alcanzado, pero mientras navegaba por los sinuosos caminos no mostró ni la más mínima duda sobre su conducción ni el control de esa peligrosa vía. Aunque, por supuesto, debería haberlo hecho. Pasó por un túnel a gran velocidad, salió del otro lado y todo parecía ir bien, pero no anticipó la curva al final del túnel. Su intento de frenar no fue exitoso, lo que hizo que el auto derrapara y saliera disparado por el borde del acantilado. A continuación se precipitó hacia un abismo de 2100 metros de altura y su dashcam captó todo el descenso. De alguna manera, el auto se detuvo en una repisa evitando que el conductor cayera a una muerte casi segura. En vez de eso, pudo llamar para pedir ayuda, aunque tuvo que esperar un buen rato en una situación muy precaria y cada vez más incómoda. Finalmente, los servicios de emergencia llegaron y lo rescataron del vehículo, recuperando el auto sin problema alguno. Había escapado con vida, pero también aprendió una valiosa lección: no hay que acelerar en las carreteras de montaña. Colisión entre tren y camión. Un camión de tráiler estaba transportando mercancías a través del condado de Chesterfield en Virginia cuando llegó a un cruce de ferrocarril. Al no ver que se aproximara ningún tren, el conductor decidió seguir adelante y continuar su ruta. Eso fue un error. De hecho, toda la ruta lo fue. El tráiler se atascó de inmediato justo en medio de las vías, sin poder avanzar ni retroceder en lo más mínimo. Y ya de por sí, esta situación era bastante mala. Pero entonces llegó un tren, y la situación pasó de mala a verdaderamente aterradora. Sin tiempo para intentar mover el camión, lo único que el conductor y el pasajero pudieron hacer fue salir del vehículo e intentar ponerse a salvo. El tren que se acercaba a gran velocidad inevitablemente iba a chocar contra el camión. Efectivamente, el tren embistió el tráiler, destruyéndolo por completo y lanzando escombros por toda la vía. Afortunadamente, todos los involucrados salieron ilesos. Este cruce de tren es bien conocido por este tipo de incidentes. Muchos autos, camiones y vehículos se han quedado atrapados en el mismo lugar, aunque rara vez con consecuencias tan graves o aterradoras como esta. Pasajera pone al conductor en peligro. El 17 de marzo de 2024, John Williams, un conductor de Uber de Chicago, estaba trabajando en el vecindario de West Garfield Park alrededor de la medianoche cuando se detuvo para recoger a una pasajera. Pero apenas segundos después de entrar en el vehículo, la pasajera le dijo urgentemente a Williams: «Acelera, acelera, acelera», advirtiéndole que alguien iba a disparar. Dado que era la medianoche, John pensó que se trataba de alguna confusión o delirio causado por el alcohol. Pero cuando sonaron 2 disparos, John no dudó en acelerar a toda velocidad para salir de allí. En su pánico pasó por encima de los topes de velocidad, se saltó señales de alto y luces rojas en un intento desesperado de escapar de sus perseguidores. Aunque tenía más de 12,000 viajes de Uber en su haber, nunca había vivido algo como esto. John no sabía si él o su pasajera habían sido alcanzados por las balas, pero ella, que seguía con vida en el asiento trasero, explicó que el tirador era su exnovio, molesto por una discusión que habían tenido. Finalmente, John logró ponerlos a salvo, donde confirmaron que ninguno de los dos había resultado herido en el tiroteo. Pero en las semanas posteriores al incidente, Williams luchó con la ansiedad, ira y problemas para dormir. Terminó buscando ayuda profesional para procesar la experiencia traumática y eventualmente volvió a conducir para Uber para ahorrar dinero y poder abrir su propia empresa de camiones. Casi un desastre. El 1 de mayo de 2023, un oficial del condado de Fairfax detuvo un BMW 7 Series gris en el Parkway del condado de Fairfax,
por ir a 120 km por hora en una zona de 80 km por hora. Pero lo que captó la cámara del auto del oficial fue algo completamente inesperado. Mientras el oficial hablaba con el conductor a través de la ventana del lado del pasajero, un BMW M3 negro que viajaba en dirección contraria a más de 193 km por hora perdió el control, cruzó el mediano y chocó directamente contra el auto detenido y el vehículo policial. Al escuchar los chirridos de los neumáticos del M3 mientras se acercaba a toda velocidad, el oficial corrió fuera del lugar del choque justo a tiempo. La grabación muestra cómo el M3 rozó su pierna después de impactar los dos vehículos. A pesar de esto, se levantó de inmediato, saltó por encima de una barrera de seguridad y pidió ayuda por radio mientras verificaba al conductor del auto detenido. La compostura del oficial bajo una presión inimaginable le valió la admiración y reconocimiento público del jefe de policía del condado, quien mencionó que su dedicación de acercarse al auto detenido desde el lado del pasajero podría haber evitado una fatalidad. El oficial solo sufrió heridas menores y pudo asistir a otras personas en la escena. En cuanto al conductor del auto fuera de control, tenía solo 17 años y fue acusado de conducción imprudente, siendo la evidencia clave capturada en la cámara del vehículo policial. Un bloqueo sospechoso. Un hombre viajaba por una carretera una noche aparentemente normal cuando notó algunos conos naranjas extraños dispersos por el camino. Decidió detenerse solo para ver que, estacionado a un lado, había un auto y un hombre sospechoso bloqueando el paso. Al percatarse de que esto era muy extraño y posiblemente una trampa, el conductor intentó avanzar, pero el hombre comenzó a acercarse a la ventana del auto. El hombre educado le preguntó si necesitaba ayuda. Can I help you with something? El hombre respondió que sí. Sin embargo, el conductor aprovechó la vulnerabilidad para huir de la escena antes de que el hombre pudiera explicar por qué necesitaba ayuda, especialmente porque parecía estar buscando algo en su bolsillo. No se sabe mucho sobre lo que ocurrió después, pero según el conductor, 2 personas fueron detenidas por la policía estatal y acusadas de conducir bajo los efectos del alcohol. No se sabe si hubo cargos adicionales involucrados. Atrapado por el cartel. Un conductor civil en Nuevo Laredo, México, se encontró con un puesto de control del Cartel del Noreste, una organización criminal conocida por el tráfico de personas, terrorismo y robo de vehículos. Este puesto de control era una trampa evidente, y el conductor lo sabía. Cuando llegó al puesto, vio un bloqueo de carretera rodeado de vehículos intimidantes y personas sospechosas, posiblemente armadas. Cuando apareció un 4x4 negro, el conductor supo que tenía que salir de esa situación antes de que todo empeorara. Pero al intentar retroceder, los miembros de la pandilla actuaron rápidamente, tratando de acercarse al auto con vehículos bloqueando las rutas de escape. El conductor afortunadamente se centró en salir maniobrando para evadir al cartel y huyendo en la oscuridad. Estos puestos de control son ilegales en todo México, pero los carteles lo utilizan con frecuencia como una forma fácil de encontrar víctimas para robar o secuestrar en sus actividades ilícitas. Pareja asaltada en plena carretera. Era un día típico en Guayaquil, Ecuador. Una pareja iba conduciendo de vuelta a casa después de pasar el día en la ciudad, pero cuando quedaron atrapados en un atasco, su día pasó de ser agradable a convertirse en una pesadilla. De repente, un hombre apareció en la parte delantera del auto mostrando un arma y golpeando las puertas. Junto con su cómplice, los asaltantes abrieron las puertas, intentando arrebatarles los teléfonos y relojes. Mientras el hombre permanecía callado y obediente buscando el momento adecuado para escapar, la mujer se negaba a hacer lo que le decían, luchando contra el asaltante en todo momento. Mientras todo esto sucedía, el tráfico empezó a despejarse y el asaltante trató de esconder el arma de los autos que pasaban, como si la situación no fuera obvia para todos los conductores. El tráfico en movimiento dio suficiente espacio para que el conductor acelerara y los pusiera a salvo, cerrando la puerta inmediatamente después del incidente. Habían conservado sus pertenencias, sus vidas y una razón más para siempre cerrar las puertas del auto. Nivel 6. Pasajero ebrio intenta tomar el volante. En una noche típica de sábado en enero de 2019, el conductor de Uber de Sacramento, Dax Castro, recogió a un pasajero de un bar de Citrus Heights. Con 3 años de experiencia y habiendo lidiado con pasajeros problemáticos antes, incluso con un incidente en el que un pasajero le sacó un arma, Dax no dudó en instalar una cámara de seguridad en su auto. Esa noche recogió a Such Fang, un hombre de 32 años claramente ebrio, que insistió en sentarse en el asiento delantero. Al principio tuvo una conversación algo extraña y desarticulada,
Pero cuando Dax se incorporó a la autopista en dirección sur, algo cambió. Suge comenzó a agitarse y de manera inquietante decía cosas como «vas a chocar» y se reía erráticamente. Mientras viajaban a 105 km por hora, Castro intentó calmar la situación, asegurándole a su pasajero que se dirigían al centro de la ciudad y que todo estaría bien. Pero luego el viaje dio un giro a lo que definitivamente no fue nada bien. Sin previo aviso, Suge se lanzó hacia el volante, agarrándolo con ambas manos y tirando violentamente. Dax hizo todo lo que pudo para mantener el control con una mano mientras luchaba para empujarlo hacia atrás. El auto zigzagueaba por varios carriles mientras los claxons sonaban a su alrededor, pero su pasajero estaba completamente fuera de sí, negándose a soltar el volante y diciendo cosas como «No, vamos a ir locos, te quiero hermano y vamos a morir». La cámara captó cada segundo, el auto saltando hacia las barreras de protección, la mano de Dax apretada en el volante y el destello de luces mientras el tráfico pasaba mientras intentaba evitar una colisión. En un momento, el pasajero casi logra dirigir el auto hacia una barrera en un cruce de autopista, pero Dax logró recuperar el control lo suficiente para salvarlos. Con las luces de emergencia encendidas, logró detenerse en un carril de tráfico y marcar al 911, mientras Suge continuaba con su comportamiento errático. No había duda de que esta fue la experiencia más aterradora que Dax había tenido como conductor. Mujer escapa robo de auto armado. A las 8 de la mañana del 21 de julio de 2023, una mujer conducía por Skyline Boulevard en Oakland Hills cuando, de repente, un Dodge Charger blanco se detuvo bruscamente, bloqueando su camino. Dos personas salieron del vehículo y la mujer vio de inmediato que uno de ellos llevaba un arma y se acercaba a su auto. Golpeó su ventana mientras que el otro asaltante intentaba abrir la puerta de pasajero, pero la mujer no iba a quedarse quieta y permitir que eso sucediera. Inmediatamente aceleró su camioneta, giró el volante y huyó hacia un lugar seguro. Obviamente ella quedó enormemente traumatizada por lo que vivió, pero sabía que tenía suerte. Si la situación hubiera escalado o salido mal, los delincuentes podrían haber abierto fuego e incluso matarla en el proceso. Aunque había conducido por esa carretera sin problemas durante décadas, decidió que no iba a volver a tomar esa ruta. El trauma y el peligro fueron demasiados para esta mujer. Resulta que este fue solo uno de muchos asaltos en la zona. 5 días después, las autoridades de Oakland lograron perseguir y arrestar a 3 personas, 2 adultos y un menor, a quienes creían responsables de los crímenes. Una trampa en la carretera. En agosto de 2016, un hombre viajaba desde el Reino Unido al puerto francés de Calais, como parte de su negocio habitual de importación-exportación. Pero antes de llegar se encontró con un grupo de hombres enmascarados con palos de gran tamaño que habían bloqueado la carretera con un árbol caído. Cuando el camión se acercó al árbol, el conductor se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esos no eran simples individuos, eran muy probablemente traficantes de personas, y su objetivo era introducirse ilegalmente en el país. La región de Calais había sido especialmente golpeada por una serie de traficantes de personas que aprovechaban la creciente crisis migratoria, lucrándose al ayudar a personas desesperadas a buscar pasaje hacia el Reino Unido. Este video capturado por la cámara del tablero resultó ser evidencia esencial y crítica, proporcionando información valiosa sobre los métodos utilizados por estas organizaciones. Estaban introduciendo migrantes en los camiones, permitiéndoles entrar al Reino Unido sin oposición, o incluso sin el conocimiento de las autoridades. El video rápidamente se viralizó, provocando indignación nacional y llamados a un endurecimiento de las políticas contra las actividades criminales en la región. Un mes después estallaron protestas en Calais con camioneros y agricultores bloqueando la principal ruta de la ciudad, exigiendo el cierre del campamento de migrantes conocido como La Jungla, hogar de estos criminales. Ataque a un vehículo de seguridad. Era el 22 de abril de 2021 y Leo Prinsloo y Lloyd Motonbeni estaban realizando una misión rutinaria, escoltando una carga de alto valor a lo largo de la carretera N4 en Pretoria, Sudáfrica. Su carga valiosa consistía en alrededor de $90,000 en teléfonos móviles. Sin embargo, esta tarea se había vuelto cada vez más peligrosa debido a la creciente frecuencia de robos a vehículos de valores en el país. Leo, el conductor, era un exfrancotirador de la policía, pero Lloyd era nuevo en el trabajo, era su 4º día, y aunque todo había ido bien hasta el momento, todo cambió cuando hombres armados en vehículos de lujo lanzaron una emboscada sorpresiva. De repente, las balas de un AK-47 empezaron a impactar contra el blindaje de la camioneta. Durante todo el ataque, Leo ni siquiera se inmutó. Calmadamente le dijo a su compañero que preparara el rifle y llamara refuerzos mientras maniobraba con destreza a través del tráfico para evadir a los atacantes y salir con vida.
Las imágenes captadas por la cámara del vehículo muestran las impresionantes habilidades de Leo como conductor, logrando burlar y superar a sus perseguidores sin perder nunca la calma. Sin embargo, los atacantes no se rendirían. Siguieron disparando contra la camioneta decididos a acceder a la carga. Por desgracia, el camión se atasca en una barrera de concreto, dejándolos expuestos a los enemigos. Sabiendo que están vulnerables, Leo toma el rifle, sale del vehículo y se coloca para proteger la carga hasta que lleguen los refuerzos. Está claro que Leo tiene las habilidades necesarias no solo para proteger la carga, sino también a Lloyd. Mujer rocía con gas pimienta a un hombre desprevenido. El 31 de julio de 2024, el conductor de Uber, Shohel Mahmoud, llegó a Nueva York para recoger a su pasajera, Jennifer Gilbold, de 23 años, y su amiga. Lo que sucedió después, captado por la cámara del vehículo, fue completamente inesperado y sumamente inapropiado. El auto se detuvo en un semáforo en rojo en el Upper East Side y Shohel aprovechó la oportunidad para hacer una oración rápida. Sin embargo, en el asiento trasero, Jennifer y su amiga parecían haberse puesto incómodas con la situación y decidieron no quedarse quietas. Fue entonces cuando Jennifer sacó su gas pimienta y roció directamente a la cara de Mahmoud. Evidentemente, Shohel sufrió un dolor intenso con ardor severo, enrojecimiento y molestias. Pero cuando intentó escapar del auto, Jennifer saltó hacia adelante y lo agarró del brazo, como si intentara impedir que saliera. Afortunadamente logró liberarse y poner el auto en aparcado mientras tomaba aire fresco. La cámara dentro del vehículo no dejó de grabar, capturando el momento en que la amiga de Jennifer le preguntó por qué lo había rociado con gas pimienta. La respuesta de Jennifer fue: es marrón. Mahmoud no escuchó esto, estaba ocupado comunicándose al 911 solicitando la policía, quienes inmediatamente arrestaron a Jennifer por su crimen. Y si bien estaba confiada en que se saldría con la suya, subestimó la capacidad de la grabación de jugar en su contra. Esta evidencia fue crítica en su acusación de asalto en segundo y tercer grado como crimen de odio, junto con acoso agravado. El ataque dejó a Mahmoud con problemas de visión temporales, así como lesiones a su cuello, hombros y espalda. No fue capaz de trabajar por 2 meses tras el incidente, pero al menos se hizo justicia. Nivel 7. Conduciendo a través de un incendio forestal. En agosto de 2018, Justin Bilton y su padre de 78 años estaban acampando a 4 kilómetros de la North McDonald Trail en el Parque Nacional Glacier, en Montana. Una noche notaron que un incendio forestal se estaba expandiendo rápidamente por la zona. Inicialmente el fuego cubría solo 5 acres, pero pronto creció y envolvió más de 2,000 acres en cuestión de horas. Dándose cuenta del peligro que corrían, tomaron la difícil decisión de regresar rápidamente a su automóvil, estacionado al final de un camino sin salida. Su única ruta de escape era atravesar el fuego. El video de la cámara del auto muestra las condiciones intensas y aterradoras a las que se enfrentaron. Mientras conducían a través del fuego, las llamas y el humo estaban por todas partes y los escombros caían alrededor del automóvil, que se calentaba rápidamente. Durante todo momento, Justin no podía dejar de pensar en los peligros menos obvios, como ¿y si el auto explotaba? Afortunadamente, su padre se mantuvo tranquilo y sereno, animando a su hijo a conducir con calma y a reducir la velocidad, pero las cosas no fueron tan fáciles. Su escape estuvo a punto de detenerse por completo cuando se encontraron con un árbol caído y en llamas bloqueando su camino, otra calle sin salida. No tuvieron más opción que retroceder a través del infierno de fuego, lo que hizo que su escape fuera aún más peligroso. Por suerte, 2 empleados del parque estaban esperando en un bote listo para rescatarlos. Abandonaron el auto, que fue consumido por las llamas, pero lograron salir con vida. El incendio fue provocado por un rayo y terminó quemando más de 14,000 acres en el Parque Nacional Glaciar. Si hubieran tardado unos minutos más, no lo habrían contado. Camión se precipita desde un puente. Era el 1 de mayo de 2024 y Sydney Thomas, una conductora de camión de 26 años, circulaba por el puente Clark Memorial de Louisville. De repente, sin previo aviso, una camioneta Chevrolet C1500 se desvió para evitar un vehículo detenido y chocó contra su camión. En un instante, el impacto hizo que el camión se descontrolara, atravesando las barreras de seguridad y dejando el semicamión colgando 30 metros sobre el agua. El remolque quedó atrapado entre las vigas del puente, mientras que la cabina pendía sobre el agua, creando una situación increíblemente peligrosa que podría cambiar en cualquier momento. Durante 40 minutos, Sydney estuvo atrapada en la cabina, incapaz de moverse y sin saber si saldría con vida de allí.
En su relato mencionó que estaba convencida de que su vida se había acabado en el momento en que el camión atravesó la barandilla. A partir de ahí, tuvo que pensar en su hijo de 5 años, preguntándose si aquí moriría y lo dejaría atrás. Pero no tuvo más opción que aferrarse a la esperanza y la oración mientras esperaba el rescate. Contra todo pronóstico, había una persona que sabía que podía salvar a Sidney de esta situación tan peligrosa: el bombero de Louisville, Bryce Carden. Bryce era un experto en rescates de gran altitud y sabía exactamente cómo sacar a Sidney de allí. Sin embargo, la inestable y arriesgada posición del camión hacía que este fuera el rescate más peligroso de su carrera. Un solo movimiento en falso y Sidney podría caer a su muerte. Bryce subió hasta la cabina rezando junto a ella para darle consuelo antes de ayudarla a salir por las ventanas del vehículo. Fue arriesgado, con cada movimiento amenazando con hacer que el camión se deslizara, pero lo logró. Usando un arnés, los bomberos la izaron hasta la seguridad del puente, asegurándose de que pudiera reunirse nuevamente con su hijo. Imágenes de la cámara del auto de Gavin Collins. El Viernes Santo de 2019, Gavin Collins, un hombre de Derbyshire, robó un auto a uno de sus vecinos en Nottinghamshire, Inglaterra. Inmediatamente aceleró, pero no pasó mucho tiempo antes de que tuviera un accidente. Cuando un conductor que pasaba se detuvo para ver si necesitaba ayuda, Gavin obligó a la persona a conducir su auto. Lo que no sabía era que la mujer tenía activada su cámara de seguridad, que capturó todos los movimientos cada vez más erráticos y perturbadores de Gavin. Gavin arrancó el espejo retrovisor gritando: «No necesito esto», antes de exclamarse a sí mismo: «Mira lo que hago ahora», y decir que era Jesucristo, descendiente de Dios. I'm Jesus, I'm descendant of God, and you lock me up. Watch this. De repente, la víctima tuvo que ser testigo de cómo el conductor forzado comenzaba a adelantar vehículos a una velocidad extremadamente alta hasta que perdió el control chocando contra una casa. Pero Gavin no estaba ni cerca de terminar con su amenaza. Tras su segundo ataque violento, irrumpió en la casa de una mujer pateando la puerta trasera. Dentro encontró a la mujer y sus hijos aterrorizados por el intruso. Usando sangre en sus manos, dibujó cruces en ella y los niños, haciendo amenazas salvajes y hablando de Dios. Este hombre claramente inestable era peligroso, pero no tenía un plan concreto sobre qué hacerles a estas personas inocentes. Eventualmente se fue, queriendo pasar al siguiente acto descontrolado en su guión. Robó el auto de la mujer y se dirigió a Mansfield Woodhouse. Al dar marcha atrás a gran velocidad sobre una acera, atropelló y mató a un maestro jubilado que estaba esperando en la parada de autobús. Pero Gavin no sintió remordimiento por el asesinato que acababa de cometer. De hecho, se le escuchó gritar: «Lo maté, maté al diablo». Pero esto llevó al arresto de Gavin. Toda la serie de eventos, desde el robo del auto hasta la colisión fatal, fue descrita por el juez como un episodio psicótico. Es obvio que este hombre tenía problemas de salud mental, aunque nunca se ha confirmado cuál era exactamente la naturaleza de sus problemas. Bandidos con machetes. Brian y Lauren Swenson, una pareja de Utah que vivía en Kenia, viajaban con 2 entrenadores kenianos, Shiv y Collins, para grabar un video promocional para un gimnasio de CrossFit que estaban abriendo. Sin embargo, el tráfico excesivamente denso en la carretera principal los llevó a decidir tomar un desvío. Eso fue un error. El auto pasó junto a 2 oficiales armados, quienes hicieron señas pidiendo un aventón, pero los Swenson sabían que esa zona era peligrosa, y aceptar a esos individuos podría generarles más problemas de los que valía la pena, así que no pararon. Más adelante se encontraron con un vehículo de transporte público detenido que les pareció sospechoso. Shiv y Collins advirtieron que algo no estaba bien y les recomendaron seguir adelante, pero cuando se acercaron al auto, 3 hombres armados con machetes comenzaron a correr hacia ellos. La grabación de la cámara del auto muestra el momento exacto en que Brian retrocedió, solo para ganar tiempo y subir la ventana parcialmente abierta. En medio del pánico, maniobró con destreza el auto para alejarse de la amenaza, salvando a todos en el vehículo de un destino extremadamente peligroso. Pero las imágenes de la dashcam muestran cuán grave podría haber sido la situación. Uno de los atacantes llevaba lo que parecía ser un saco con bienes robados, lo que indicaba que esto podría haber estado ocurriendo durante todo el día. Otro llevaba un arma. Los Swenson pronto se dieron cuenta de que los bandidos habían atacado al vehículo de transporte público y a sus pasajeros. Si hubieran aceptado a esos guardias, la situación probablemente habría desembocado en un tiroteo que los habría matado a todos.